En el área de la mujer de ALA hemos decidido hacer un ciclo de entrevistas. Empezamos con Soledad Deza, con una abogada, mujer, feminista, defensora de los derechos humanos y con una larga trayectoria en la práctica jurídica y en el activismo por los derechos de las mujeres y las niñas. Estás especializada en género, sociedad y políticas públicas, eres miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad y eres profesora de feminismos jurídicos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán. Además, has participado como docente en otros cursos y talleres, no solo de violencia de género, también de derechos de reproducción sexuales y reproductivos. Perdona, eres integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, y recientemente ha sido galardonada con el Premio Internacional Servicios a Otros de la Asociación Internacional de Bioética, y además eres presidenta de la Asociación Feminista Mujeres por Mujeres. Es un placer para nosotras, Soledad, iniciar este ciclo de entrevistas que queremos hacer con otras abogadas y mujeres de otros países donde el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas no se ve de la misma manera y no está en la misma situación. Hoy nos interesa especialmente ver el papel protagonista y fundamental que ha tenido el movimiento feminista en Argentina para la despenalización del aborto. Y te voy a lanzar la primera pregunta, a ver qué te parece, y es, nos hemos planteado, dado que en Argentina no era la primera vez que la ley se sometía a votación y la anterior fue fallida, como se sabe no se aprobó, como movimiento civil o como movimiento feminista, que entiendo mayoritariamente integrado por mujeres, ¿habéis sentido o habéis tenido el apoyo de los hombres? ¿O habéis tenido hombres que también han participado en el movimiento? Sí, a ver, bueno, antes que nada un gusto también para mí estar con ustedes, gracias por la invitación. Sí, a ver, principalmente la demanda de legalización del aborto y desincriminación del aborto ha sido una demanda encabezada, impulsada y sostenida por los movimientos de mujeres, por los movimientos de mujeres, por los distintos feminismos, pero en nuestra historia no podemos desconocer históricamente las alianzas que ha habido con las organizaciones de derechos humanos y con las organizaciones de la diversidad. Pensemos que desde el advenimiento de la democracia en Argentina, de la misma forma en la que los conservadurismos religiosos han empezado a razonar con el discurso de los derechos humanos, quienes impulsamos el reconocimiento o la ampliación de derechos en el campo de la salud sexual, en el campo de la autonomía, en el campo de la identidad de género, todos transversales a la igualdad de género, a la libertad en términos del orden sexual de género, no hemos sido exclusivamente las mujeres, más allá del protagonismo que el movimiento de mujeres haya tenido puntualmente con la demanda de legalización del aborto. Nuestras alianzas históricas con el colectivo de la diversidad y con las organizaciones de derechos humanos y los organismos de derechos humanos nos imponen reconocer que por supuesto que ha habido varones en esta lucha, varones feministas y varones que quizás no se autoperciban como feministas, pero que aún así, como todo cambio social, precisa desarticular esa rigidez de nuestro orden social que razona en términos binarios y que muchas veces para la conquista de derechos, más allá del protagonismo puntual en el impulso, necesita también reconocer esas alianzas, ¿no? ¿Y crees, Soledad, que este clamor que ha sido precisamente el movimiento feminista ha sido fundamental, pero crees que especialmente en esta tramitación y para la aprobación esta vez de la ley ha sido relevante o decisivo? O sea, ¿crees que si el movimiento no hubiera estado menos fuerte, pero crees que ese clamor que ha tenido ha sido fundamental para que se pudiera aprobar la ley? Y sobre todo para que en el Parlamento haya habido ese cambio incluso de paradigma desde la propia presidencia. Absolutamente, yo creo que la demanda feminista sostenida con una ética feminista, cuando digo una ética feminista hablo de una ética en la honestidad de los argumentos,
hablo una ética en el respeto por los resortes democráticos. Recordemos que en Argentina se aprobó el proyecto luego de que se presentara 7 veces en manera formal, ¿no? Esto nos habla de por lo menos 15 años formales de presentación de proyectos a los cuales deben sumarse necesariamente un activismo feminista que viene por lo menos de la década del 60 o 70, ¿no? Mucho menos intenso. Ahora, yendo a la coyuntura legislativa, que es la que nos permite que el 30 de diciembre se apruebe finalmente la legalización del aborto, me parece que fue no solamente protagónico el rol del movimiento de mujeres y de los feminismos en sus distintas expresiones y de los transfeminismos en sus distintas expresiones, sino central. ¿Por qué digo central? Porque a través de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito se autoconvocan más de 300 organizaciones, partidos políticos, organizaciones sociales, movimiento de base, o sea, muchísimas expresiones sociales se nuclean dentro de esa campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que con el pañuelo verde no solamente fueron sosteniendo la demanda a lo largo de los 15 años en las que se presentó el proyecto, sino que lograron imponerle la urgencia a la agenda legislativa. Recordemos que en Argentina se abrió el debate en el año 2018, pero que ese debate finalmente naufragó en senadores, ¿no? Nosotros tenemos una Cámara de Diputados y una de senadores. Y para que vuelva a entrar en agenda parlamentaria, necesitamos la fuerza del movimiento de mujeres, la fuerza de los feminismos, de los transfeminismos, y además un gobierno que hizo campaña electoral con la promesa de legalización del aborto y que dentro del primer año de gestión cumplió la promesa electoral de poner en agenda. Por supuesto que el hecho de que fuera un proyecto de gobierno, el reconocimiento de la autonomía sexual y de la soberanía reproductiva le dio una fuerza al interior del Poder Legislativo, al interior del Congreso. Ahora, sin la potencia del movimiento de mujeres, que aún en pandemia supo hacer sus cabildeos, presiones y demás, me parece que no llegábamos a estas instancias, ¿no? Claro, sí, era una de las cosas que nos ha llamado la atención, la situación. O sea, el contexto en el que se ha desarrollado todo esto, como dices, la campaña, que aquí nos ha llegado como la campaña, entiendo que ha tenido para la redacción y para el proyecto de la ley o para la proposición o la propuesta legislativa, o sea, ha tenido el consenso, veníais ya de varios intentos de la ley, entiendo que había un consenso y que ha habido también una consulta a todos los feminismos, a todas las asociaciones de mujeres, de colectivos feministas, activistas, para hacer la propuesta. Así es, la campaña funciona al interior o ha funcionado al interior a la hora de poder unificar el texto de proyecto que se presentaba, que se ha presentado a lo largo de estos años, con plenarias. La campaña se reunía una vez por año y acordaba al interior el texto de ese proyecto. Entonces era un mecanismo sumamente democrático que requería muchísima discusión al interior de la campaña. Luego lo importante es que ese consenso social, ese acuerdo de voluntades feministas que suponía resignar algunos puntos, rediscutir otros y demás para lograr ese consenso al interior de la campaña, fue recogido por el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que eso sin duda fue muy importante, al punto tal que el proyecto aprobado refleja casi en un 90% el proyecto de la campaña. Me parece que ahí hay que analizar otra articulación feminista muy importante, que es la de las feministas dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Que también... Es un hito. Y sí, porque, viste, cuando dicen... cuando las mujeres, cuando entra una mujer a la política, cambia la política, ¿no? Y me parece que lo que significó mujeres ocupando puestos decisivos dentro del Poder Ejecutivo
y mujeres feministas, me parece que lo que expresaron en última instancia, o posibilitaron, si se quieren, es el consenso entre lo institucional y Lo lo social. social o el movimiento en ese proyecto, ¿no? He leído, Soledad, que en comparación, en la comparativa del proyecto y el que finalmente se ha aprobado, como dices, no ha habido mucho disenso, o sea que ha sido bastante fiel a la propuesta del colectivo, pero me llama la atención un punto que es la objeción de conciencia, porque en lo que he leído sí creo o he percibido que allí ha sido bastante polémico, precisamente porque entiendo que bajo la objeción de conciencia se podía seguir sometiendo a las mujeres a que no fuera una práctica sanitaria reconocida, vaya. Claro, el proyecto de la campaña no contenía la objeción de conciencia, no porque no seamos respetuosas de la conciencia o las creencias ajenas, ni porque creamos que existan objetores u objetoras de conciencia genuinos, sino porque en nuestra experiencia y por cómo ha funcionado con el aborto, que ya era legal en Argentina, que es para casos de violación y para casos donde esté en peligro la salud o la vida, la objeción de conciencia dejó de funcionar como una herramienta de protección de minorías atribuladas, invirtió la lógica y empezó a funcionar casi como una regla. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de ser una excepción, la objeción de conciencia se convirtió en una herramienta política a través de la cual los fundamentalismos religiosos y los neoconservadurismos políticos, a través de efectores de la salud, utilizaban esos lugares de poder dentro de la atención sanitaria para retirar de la oferta sanitaria prestaciones médicas lícitas, lo cual, lejos de constituir un uso ético de la objeción de conciencia, lo que transparentaba era el uso de la objeción como una agresión hacia la usuaria, Claro. o, si se quiere, como una forma autoritaria en términos religiosos de imponer la propia cosmovisión a otra persona, de forma tal que la paciente que quería realizarse un aborto y tenía derecho a hacerlo porque era legal, se vea, contara con información falsa o contara con profesionales que la maltrataran, o lo que es peor, que no haya profesionales dentro de la institución. Entonces, por eso no lo habíamos puesto. El proyecto que se aprobó sí reconoce la objeción de conciencia, pero con una serie de limitaciones que nosotros creemos que si el Estado toma el compromiso de supervisar el uso adecuado y legal de la objeción dentro de esos bordes jurídicos, no va a haber problema. Pero para eso el Estado va a tener que hacer un esfuerzo fuerte, va a tener que tomar un compromiso serio para que el derecho a abortar no quede en la mera ilusión, ¿no? ¿Cuál era y cuál es la situación de las mujeres presas por esto, las condenas que ha habido de privación de libertad? Si las ha habido, que entiendo que sí, y cuál es la situación y sobre todo la perspectiva a partir de ahora. A ver, a mí me tocó defender a Belén en el año 2016. Belén estuvo 29 meses presa por un aborto espontáneo. A propósito 29 de toda la... meses. 29 meses presa por un aborto espontáneo, según indicaba su historia clínica. Lo que pasa es que frente al estigma del aborto empieza a ponerse en funcionamiento esa maquinaria simbólica que es la del sistema penal, la tríada del poder que forma el poder judicial penal, la policía y el sistema sanitario, y Belén fue dada de alta al penal donde estuvo 29 meses presa. Como el caso de Belén, conocemos otros muy pocos, como el de Patricia, que murió presa hace 2 años en Buenos Aires, ¿no? Por abortos. Y nosotras, desde Mujeres por Mujeres, hicimos una investigación en el año que publicamos un libro que se llama Jaque a la Reina, Salud, Autonomía y Libertad Reproductiva en Tucumán, donde relevamos todas las causas de aborto en Tucumán entre 1992 y 2012. Y nos dimos con 534 mujeres criminalizadas por aborto, que no estaban presas, pero sí tenían causas penales iniciadas por aborto. El 25% de ellas con causas caratuladas como aborto espontáneo, aborto natural o tentativa de aborto,
eventos obstétricos que no son delito. Luego actualizamos esa investigación y a fines del año pasado obtuvimos también información pública dada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, donde nos encantaría decir que después del caso Belén la criminalización bajó, sin embargo empeoró, y entre 2013 y 2019, nosotras en Tucumán, una provincia del norte de Argentina, tenemos 314 mujeres criminalizadas por aborto, 165 con una carátula penal que dice abuso sexual y aborto provocado. En Argentina desde 1921, o sea, hace 100 años, abortar en caso de abuso sexual no es un delito, entonces fíjense ustedes por qué existen esas causas penales. 42 causas como están caratuladas como aborto espontáneo, incompleto, tentativa de aborto, eventos obstétricos, vuelta a lo mismo, que no son delitos. Entonces, frente a eso, nosotras hemos hecho un pedido de que se absuelva a todas las mujeres criminalizadas por aborto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo archivar las causas, esto quiere decir dejarlas sin movimiento, que sobreseer o absolver a esas mujeres, que por más que no hayan estado presas, eso no quiere decir que al estar imputadas tienen un prontuario y si el día de mañana quieren buscar un trabajo, va a salir eso en sus antecedentes penales. Entonces ahora estamos con ese trámite y en el día de hoy justo recibimos una respuesta donde el Ministerio Público de Tucumán nos dice, luego de que nosotros lo hayamos pedido, que afortunadamente el Ministerio de las Mujeres ya pidió que se imparta instrucciones a los fiscales para que se deje de perseguir a mujeres por interrupciones voluntarias del embarazo. Eso va a ocurrir hacia adelante. A nosotros nos importa que hacia atrás esas 848 mujeres que están dentro del sistema penal tucumano salgan absueltas. Y luego evitar también la estigmatización que supone ejercer un derecho que nos corresponde como mujeres. Así es, y que en nuestras sociedades patriarcales, occidentales y cristianas, desafiar el mandato de maternidad obligatorio, porque eso es el aborto, la decisión de no maternar, no cuidar es eso, quizás sea de los delitos más estigmatizantes, ¿no? Soledad, nos preguntamos también si pensáis que en los países de vuestro entorno este hito, o sea, esta cuestión, esta conquista de derechos, ¿va a tener repercusión o crees que va a favorecer que en países del entorno haya estos avances también legislativos en favor de las mujeres? Y sí, yo creo que hay una movida ahora en México, en Perú también hay otra movida. A ver, es inevitable, yo creo que es parte de la fortaleza, parte de la potencia del movimiento feminista, que es internacional, ¿no? Y que sirva esta fuerza, esta marea verde, como se ha dado el llamar, ¿no? Que se extienda y que se inunde por América Latina, ¿no? Cuando nosotras vamos marchando y uno dice, alerta, alerta feminista, América Latina va a ser toda feminista, creemos que de verdad tiene que ser así, ¿no? Quizás es hora de que los cuerpos dejen de estar de rehenes de las legislaciones penales, que se salga el derecho penal de las camas, que me parece que es lo más lamentable para nuestras sociedades. Total, quien no quiere abortar no va a abortar nunca. El problema es que quien quiere abortar tenga que verse obligado a una maternidad forzada o a un aborto clandestino. De eso se tratan las libertades. Claro. Y por último, Soledad, la última pregunta que te hago, de cara al 8 de marzo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, después de todo el trabajo que traéis a las espaldas, poco ya tenéis por hacer, me refiero a corto plazo. No, mucho. Pero ¿cómo se presenta ese 8 de marzo? Para mí se presenta como un 8 de marzo fuera de lo común, es el primer 8M que nosotras tenemos con aborto legal, así que sin duda es un 8 de marzo exultante, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que el reconocimiento de ley es un punto de partida, no es una meta, no es la meca, es el punto de partida. Entonces ahora nos queda luchar para la implementación política, luchar para el acceso, luchar para que todas las compañeras en todos los lugares del país tengan ese derecho y no solo las que vivimos en los lugares más cerca de las ciudades, por ejemplo.
nos queda pendiente el tema de la violencia, que en Argentina, lamentablemente en estos primeros meses, tenemos más femicidios que días. Creo que también tiene que ver un poco la pandemia ahí. Y nos queda, creo yo, también como deuda el tema del racismo. Creo que el racismo debe incorporarse a la lucha feminista finalmente, porque, como decía Angela Davis, si el feminismo no es anticapitalista y antirracista, no va a poder ser. Entonces me parece que eso es algo que nos une a los feminismos de todo el mundo, ¿no? Hay un recrudecimiento de las derechas, como sea que se llamen y como sea que se expresen en cada lugar. Entonces me parece que ahí están los nuevos desafíos. Sí. En España la estamos sufriendo el resurgir de lo peor de lo peor. Estamos también... De abajo de las piedras y se reciclan a sí mismo como las peores versiones de sí mismo. Entonces me parece que hay que estar bien alerta. Claro. Pues Soledad, mira, te voy a decir, me he quedado, bueno, muchísimas gracias. Lo primero, me he quedado con un montón de cosas, pero me llaman la atención cambio social, demanda feminista, democracia, fortaleza del movimiento de mujeres y sobre todo que salga el derecho penal de la cama. No sé si después de Exacto. todo esto te apetece hacer alguna pequeña reflexión o alguna experiencia que quieras compartir con nosotras, que estaríamos encantadas. No, yo como abogada feminista simplemente invito a pensar, sobre todo porque en España hay algunos sectores que se están volviendo como medio esencialistas. Invito a pensar que los feminismos han sido históricamente espacios de inclusión, no de exclusión, que dar la vuelta biologicista a nuestras demandas es contradictorio en nuestros propios términos y nos hace ver al género atado a nuestros aparatos genitales, y eso no tiene nada que ver. Que la lucha por o sea, la emancipación y el punitivismo nunca pueden ir de la mano. Así que estemos siempre abiertas las feministas a la autocrítica, que me parece que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Para no convertirnos en un dogma, porque cuando los feminismos se vuelven dogmáticos, se vuelven aburridos, pero por sobre todo se vuelven inhabitables. Así que vamos por más feminismos y por feminismos más inclusivos y más vivibles para todos, para todas y para todes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Soledad. No quiero despedirme sin hacer extensivo a todas tus compañeras y mujeres nuestra felicitación, nuestra enhorabuena y mandaros nuestro cariño desde aquí, y que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo en este contexto de pandemia que nos tiene a todas un poco locas. Así que Para bueno. mí también les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Soledad. Ha sido un placer. Gracias. Un beso enorme. Gracias.